Buenas noches compañeros, sean bienvenidos entonces al repaso de Derecho Civil del examen final. Ahora les comparto pantalla para que puedan ver la presentación que les estaba preparando. Cabe recalcar que esta presentación no está completa todavía, la estoy terminando y se las voy a enviar cuando la termine. Pero por lo menos ya tengo algunos temas principales acá ya desarrollados. Ya la mayoría de la presentación ya está, ¿verdad? Y entonces pues nos vamos a valer de ella. Ahora bien, con el resto de temas voy a ir directamente al cuestionario para que vayamos viendo entonces nosotros las preguntas como tal, ¿no? Y hacer este ejercicio también de el cotejo de sus cuestionarios con el mío. Y bueno, también no solo es mío, sino que también Alexandra me ayudó a realizarlo. Y vamos a ir pues respondiendo y no sé, viendo las respuestas mutuamente, ¿no? De cada uno, comparando las respuestas mutuamente. Entonces es necesario que pues nos remontemos hacia la unión de hecho. Recordemos que ese fue el primer tópico que tocamos con el licenciado, ¿verdad? La unión de hecho, que es una figura jurídica que también está estipulada en el Código Civil y que de hecho tiene antecedentes bastante interesantes, ¿no? Y tiene sobre todo características que la diferencian del matrimonio, aunque pues también se parece un poquito porque pues tiene ese apartado, ¿no? En el que pues le permite a un hombre y a una mujer crear una institución jurídica en la cual se apoyen mutuamente. Pero bueno, en su definición se le llama así al vínculo que existe entre un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio, que es declarado ante el alcalde de su vecindario o ante un notario para que produzca efectos legales, siempre que exista hogar y vida en común por más de 3 años, ante familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación, educación de los hijos y de auxilio recíproco. Es entonces que de esta cuenta, solo se los voy a poner un poquito más grande, es entonces que de esa cuenta tenemos, no voy a poner por acá, tenemos que la unión de hecho pues surte de efectos similares como los que tiene el matrimonio, pero tiene una peculiaridad y es que es un acto declarativo y no constitutivo como lo es el matrimonio. Pero ahora voy a ahondar más en eso y pues vamos a proceder mejor a leer el artículo 173, en el cual se explica, el mismo Código Civil nos explica qué es la unión de hecho, ¿verdad? Y pues a fin de cuentas, ¿cuál es la intención de esta figura jurídica? Capítulo segundo de la unión de hecho, artículo 173. Solo un paréntesis, los invito a que todos saquen su Código Civil también y por favor lleven la lectura conmigo, de esta manera se les va a quedar. También los invito a que resalten, ¿verdad?, los epígrafes y las partes que ustedes consideren importantes de los artículos que vamos a estar citando, ya que sí es necesario que tengamos ya por lo menos la noción de dónde se encuentran estipulados los temas que fuimos desarrollando durante todo el semestre. En este caso, entonces, como les comentaba, nos toca el artículo 173. ¿Cuándo procede a declararla? La unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario, para que produzca efectos legales, siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación, educación de los hijos y auxilio recíproco. Pues prácticamente es un vínculo, es una declaración de una unión que hay entre un hombre y una mujer exclusivamente. Recordemos que en la regulación guatemalteca pues solo se pueden contemplar tanto la figura de la unión de hecho como el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿verdad? La unión de hecho o el matrimonio entre personas del mismo sexo no es algo que esté contemplado en ella. Entonces tenemos algunos antecedentes históricos, ¿verdad? En los cuales nos remontamos para entender cuál ha sido ese procedimiento para llegar a regular de la manera en la cual hoy tenemos esta figura jurídica en el Código Civil. Como primer antecedente tenemos el concubinato, ¿verdad? Con la emisión de la ley Papia Popae, perdón, siempre es como un trabalenguas esta palabra, Popae o Popeae, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero bueno, es una ley, ¿verdad?, de la época de Augusto que designaba a personas de distinta posición social que por tal circunstancia no podían contraer matrimonio.
Es decir, giraba en torno a personas con distintas capacidades dentro de la jerarquía social romana, que por lo tanto entonces no podían llegar a contraer matrimonio, y se tenía que crear una figura subyacente que pudiera mitigar esta necesidad, ya que a fin de cuentas, independientemente de las clases sociales, pues los sentimientos siempre pueden emerger entre las personas, ¿no? Siempre puede surgir algún tipo de sentimiento, y pues para mitigar esto, como les comento, pues se crea esta institución del concubinato. Eh, es bastante curioso porque luego se da esta situación también en el derecho español. Recordemos que tanto el derecho romano como el derecho español influyeron de sobremanera en el derecho civil guatemalteco, ¿no? En el caso del derecho español, en el siglo XIII, encontramos la figura de la barragana, que se trataba de la unión sexual con personas consideradas de inferior condición social. Es algo similar al concubinato, ¿verdad? Aunque en este caso pues era utilizado principalmente por gobernadores o por algún tipo de figura de autoridad, ¿verdad? De personas que tenían algún tipo de autoridad, y pues se veían en la necesidad de viajar constantemente, o por ejemplo de, no sé, de ir a alguna campaña militar, y entonces pues emergía esta figura de la barragana, en la cual ellos podían de una manera legal, ¿verdad? Pues tener una unión con otra persona. De igual manera, aquí vemos la diferencia entre clases sociales, y es que originalmente la unión de hecho, o los distintos antecedentes que tenemos de ella, se utilizaban primordialmente para pues poder unir a dos personas de distintas clases sociales, pero que no tenían que ver directamente con una responsabilidad tan grande como el matrimonio. Por ejemplo, en el caso del concubinato tenemos el ejemplo de los patricios y los pueblos latinos, o los descendientes de los latinos, ¿verdad? Los plebes. Entonces, los patricios eran la clase social alta, los plebes eran la clase social media-baja, y siempre estaban en constantes disputas, y de hecho habían concilios distintos para cada uno de ellos. Sin embargo, pues obviamente se podían enamorar entre los plebes y los patricios, y pues al final se terminan instituyendo estas figuras, ¿no? Para poder darle una solución a esto, y que sí se contemple, aunque no de una manera tan pulcra, tan exacta o tan correcta bajo los puntos de vista, bajo el punto de vista del sesgo romano, pero pues por lo menos existe una institución. Lo mismo pasaba con la barragana, en este caso pues para legitimizar la unión sexual que tenían pues los distintos gobernadores y las distintas autoridades a lo largo de las campañas militares por toda España. Y luego tenemos en el Código Civil de Tamaulipas, ¿verdad?, que ya se equipara la unión extramatrimonial con el matrimonio, es decir, reconocen ciertas atribuciones o ciertas similitudes, ¿verdad?, que surgen entonces entre el matrimonio y algún otro tipo de figura. En este caso no la llamaban unión de hecho, sino simplemente la llamaban unión extramatrimonial. Me gustaría hacerles una pequeña lectura del libro del licenciado Flores, donde específicamente pues aporta un poquito en el tema de la unión de hecho con relación a los antecedentes, ¿verdad? Y es que dice que la Constitución de 1945 en el artículo 70 estableció, hablando siempre de Tamaulipas, ¿verdad? La ley determinará los casos en que por razón de equidad la unión entre personas o capacidad legal para contraer matrimonio debe ser equiparada por su estabilidad, singularidad y singularidad al matrimonio civil. Es decir, entonces al final dependía de los casos, ¿verdad? Dependía de cada una de las situaciones, pero si se determinaba que las personas que vivían fuera del matrimonio ya en una relación bastante formalizada, pues tenían esas capacidades y tenían esas aptitudes para poder formar un matrimonio, pues se les consideraba entonces como una figura análoga, ¿verdad?, al matrimonio. Es decir, esa unión que ellos tenían ya se consideraba similar al matrimonio, y por lo tanto surgía efectos jurídicos y legales también, pero como tal no existía una figura jurídica, sino que simplemente se hacía una analogía. Y luego en Guatemala, pues tenemos en 1947 que se emite el Estatuto de las Uniones de Hecho. Entonces aquí ya se formaliza, se le da una categoría distinta a esta figura extramatrimonial, ¿verdad?,
y ya se le instituye como una figura jurídica independiente del matrimonio. Y en 1963 se incorpora al actual código. Y recordemos que el actual código data de este año precisamente, que fue mandado a redactar y a promulgar por el general Enrique Peralta Azurdia, coronel Enrique Peralta Azurdia. Entonces es bastante interesante cómo va mutando esta figura de la unión de hecho a lo largo de los siglos, y cómo es entonces que se instituye y se llega a plasmar en la regulación guatemalteca también. Originalmente, como les comento, pues era una forma de poder unir o poder reconocer la unión, mejor dicho, de dos personas de distintas sociedades, como la canción, ¿no? Pero luego se instituye en el Código de Tamaulipas que pues ya esto es una necesidad, porque pues según la misma naturaleza de la sociedad se dan este tipo de situaciones constantemente, por lo tanto se hace una analogía al matrimonio. Y posteriormente en Guatemala se regula una figura jurídica totalmente independiente acerca de la unión de hecho, y se incorpora en 1963. Muy bien, ahora, para no extendernos ya demasiado con esto, vamos a un punto clave de la unión de hecho. La unión de hecho es un acto declarativo, a diferencia del matrimonio, que es un acto constitutivo. Pero entendamos qué es un acto declarativo en primer lugar. Un acto declarativo es aquel que reconoce, constata, o acredita una situación jurídica o un derecho que ya existía previamente. No crea nada nuevo, simplemente hace visible o formaliza algo que ya tenía existencia o validez legal. Sus efectos a menudo son retroactivos, es decir, se retrotraen al momento en que la situación o derecho realmente surgió. La unión de hecho es un acto declarativo porque las partes acuden ante un notario o un alcalde, como también el pronunciamiento judicial correspondiente, que genera la conversión de una situación de hecho en un vínculo reconocido que genera derechos y obligaciones. Es decir, en síntesis, la unión de hecho podríamos definirla como una unión social que, mediante una declaración ante las autoridades pertinentes, se convierte en una relación jurídica reconocida por la ley. Eso es prácticamente lo que tenemos que comprender. Sus diferencias con el matrimonio entonces suelen ser un poco más notables, ¿verdad? De esa cuenta tenemos que la unión de hecho puede convertirse en matrimonio conforme al artículo 189 mediante la presentación de la certificación de inscripción ante la autoridad competente o notario, ¿verdad? Recordemos que los notarios pues también en el derecho civil tienen mucha capacidad de actuar, ¿verdad? Y están reconocidos en muchos de los procesos establecidos en el Código Civil. Me gustaría que leyeran conmigo el artículo 189, ¿verdad? Que sigan la lectura y que pues hagan sus anotaciones correspondientes. Artículo 189. Matrimonio de los que están unidos de hecho. Cuando las personas ligadas por unión de hecho desearen contraer matrimonio entre sí, la autoridad respectiva o el notario a quien acudieren lo efectuará con solo presentar certificación de la inscripción en el registro civil, en la cual conste dicha circunstancia. El matrimonio subsecuente de los padres hace que se tenga como nacidos de matrimonio a los hijos, habidos antes de su celebración y durante la unión de hecho. Es incluso interesante que aquí nos regula cómo se gestiona también el tema de los hijos, ¿no? Cómo se va a reconocer el tema de los hijos que se tienen durante la unión de hecho, ¿verdad? Y cómo esta situación del matrimonio pues los afecta también. Puede ser disuelta por el pronunciamiento de un órgano jurisdiccional o mediante intervención notarial si existe mutuo acuerdo entre las partes. Y este es otro tema también bastante interesante, y es que pues al final la unión de hecho se puede disolver de una manera un poco más simple y un poco más práctica y rápida. No es tan complicado disolver una unión de hecho como si lo es un matrimonio. Y es que el matrimonio no puede convertirse en unión de hecho en primer lugar, no porque no tiene efectos retroactivos. El matrimonio, como dijimos anteriormente, es un acto constitutivo, no declarativo. Eso quiere decir que empieza a surtir efectos a partir del momento en el que se celebra, y pues empieza de ese punto en adelante a pues plasmar todas las incidencias que conlleva una relación jurídica nueva. En el caso de la unión de hecho no, en el caso de la unión de hecho simplemente se reconoce algo que ya existía. En el matrimonio no,
en el matrimonio se crea una institución nueva desde cero. Y por esto mismo solo puede ser disuelto por el pronunciamiento de un órgano jurisdiccional. Y aquí la diferencia entonces que les comentaba con la unión de hecho. Solo permítanme un segundito, no sé si estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. No vaya a ser que no esté grabando. ¿Y si está encendido el micrófono? Sí. Ok, todo bien entonces. Solo permítanme. Ahí está. Continuamos entonces. Ok. Una vez acotado el tema de la unión de hecho, el matrimonio también, que es bastante importante y bastante fundamental entender la diferencia entre ambos. De hecho, también como una aportación les diría que pues pueden ustedes marcar en su código civil, si es que no lo tienen marcado ya, el artículo 78, ¿verdad? Que pues regula directamente el matrimonio y a partir de este punto se regulan todas las figuras subyacentes al matrimonio. Pero por el momento fijémonos en el parentesco, ¿no? Pasemos al parentesco que también deriva de estos actos anteriormente mencionados, ¿no? Y es que el parentesco es una relación, unión o nexo que existe entre varias personas y cuyo fundamento es la naturaleza, la ley o la religión. A su vez, el parentesco se divide en parentesco consanguíneo y parentesco por afinidad. ¿Qué es el parentesco? En síntesis, pues prácticamente es un nexo, es una unión, ¿verdad?, entre varias personas. Y recordemos, muy importante, en los apuntes del licenciado faltaba el fundamento de la naturaleza. Pero sí él hizo la acotación muy precisa de que debemos de incluirlo, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es por la propia naturaleza que nos relacionamos con las demás personas de una manera consanguínea, ¿no? Pero también es una naturaleza intrínseca en el ser humano poder llegar a formar relaciones sentimentales con otras personas y por lo tanto unirnos en ese vínculo emocional. Entonces, al final la naturaleza es determinante, ¿verdad?, para todos los tipos de parentesco. Y también la ley, obviamente, porque es un acto regulado por la ley, es una figura jurídica. Y la religión, porque en muchas culturas, y de hecho en sus inicios, el parentesco era determinado también por la religión. La religión tenía un gran peso sobre las categorías del parentesco, sobre las relaciones humanas, ¿verdad?, en el pasado. Bueno, ahora sí, ahondando un poquito entonces en lo que es el parentesco por consanguinidad. Es el parentesco que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Leer el artículo 191. Vamos a leer entonces el artículo 191 y pues hacer la relación con la descripción que da el código. Artículo 191. Consanguinidad. Parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. O sea, tal cual lo que tenemos ahí. Es decir, personas que descienden las unas de las otras o personas que están vinculadas a una misma persona, ¿verdad? Al final la consanguinidad pues todos tenemos claro que es ese parentesco, es ese vínculo, ¿verdad?, de sangre que nos une con nuestra familia. Luego tenemos el parentesco por afinidad. Es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y a sus respectivos parientes consanguíneos. Artículo 192. Artículo 192. Afinidad. Parentesco de afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos. O sea, tal cual, textualmente lo que está en el código. Y es que es eso, o sea, al final el parentesco por afinidad es ese parentesco o es esa esa relación, perdón, disculpen, a veces divago un poquito, es esa relación jurídica que nace por la propia voluntad de las personas. Era lo que les comentaba, que al final dentro de la naturaleza del ser humano está intrínseca la parte emocional y la búsqueda, ¿verdad?, de la procreación y de la perpetuación de la especie a fin de cuentas. Entonces, por lo tanto, se tienen que regular estas dos figuras jurídicas, ¿verdad? Tanto pues en la parte estrictamente natural biológica y en la parte natural social, ¿verdad? En el caso de la biológica lo tenemos por consanguinidad, en el caso por la social lo tenemos por afinidad. Entonces, podríamos decir que el parentesco por consanguinidad es lo que es el parentesco que nos toca prácticamente, y el parentesco, perdón, por consanguinidad es el que nos toca y el parentesco por afinidad es el que nosotros escogemos mediante la búsqueda de una pareja y la elección de esta pareja. Pero también es el que abarca a las personas, ¿verdad?, que se ven relacionadas entonces de dicha unión.
Y es que no solo los dos cónyuges tienen ese parentesco por afinidad, sino sus familias también, y entre ellos, ¿verdad? Muy bien, pero también tenemos un tercer parentesco que es el parentesco por adopción, que es el tipo de parentesco que surge entre el adoptante y el adoptado según el artículo 190 del Código Civil, que también está textualmente de esa manera. Ahora sí, pasamos a la línea y grado, que son temas fundamentales también para comprender el parentesco. La línea en el parentesco se refiere a la serie de generaciones que unen a dos personas. Es la trayectoria que se sigue, para ir de un pariente a otro. Existen dos tipos principales de líneas. La línea recta o directa, que es la serie de personas que descienden directamente las unas de las otras, es decir, cuando una persona es ascendiente o descendiente de la otra. Y la línea colateral o transversal es la serie de personas que no descienden unas de otras, pero que proceden de un tronco común, es decir, tienen su ascendencia o su ascendente, perdón, tienen un ascendente en común. Es decir, prácticamente para que lo comprendamos de mejor manera, podemos visualizar la línea de una manera vertical, ¿verdad? La línea recta de una manera vertical, en la cual pues el padre tiene una relación de línea recta con su hijo, y el hijo tiene una relación de línea recta con sus hijos también. Podríamos llamarlos los nietos, ¿no? En este caso, en este ejemplo. En el caso de la línea colateral es el que existe tanto entre los cónyuges como también entre los hermanos, primos y tíos, porque no descienden los unos de los otros. Y esa es la clave de todo, esa es la principal diferencia. Línea recta descienden los unos de los otros. Línea colateral no descienden los unos de los otros, sino que se encuentran dentro de una misma categoría, ¿verdad? De parentesco, pero no datan, no datan los unos de los otros. Entonces, esa sería la principal diferencia entre los tipos de líneas. Pero la línea como tal se refiere a la serie de generaciones que unen a dos personas. Y ahora con el tema del grado, que a veces podría llegarse a confundir un poquito la línea y el grado. El grado es la medida de distancia o cercanía entre dos parientes dentro de una línea. Se cuenta por el número de generaciones que separan a las personas. Cada generación es un grado. Entonces, las diferencias claves es que, en resumen, la línea nos dice qué tipo de relación tienen los parientes, directa o colateral, mientras que el grado nos dice qué tan cercanos son en esa relación. Ambos conceptos son independientes y necesarios para entender completamente el parentesco en el ámbito jurídico. Muy bien, y creo que, sí hay todavía un último tema que es la afiliación, pero me gustaría también explicar un poquito con las diapositivas del licenciado, ¿verdad? Cómo funciona el tema del parentesco. Y es que muchas veces nos podemos llegar a perder en el cómputo tanto de la línea ascendente o descendente, la línea recta y la línea colateral, tanto en su modalidad ascendente como descendente, ¿no? Entonces, para determinar el parentesco, por si nos viene algún ejercicio de determinar el parentesco, ¿verdad? En el examen, que no lo creo, pero es posible. Al final todo cabe dentro de lo posible, y esto fue algo que pues directamente lo vimos así en clase, ¿no? Como ustedes recordarán. El licenciado nos ponía a ubicar, a identificar el tipo de parentesco que existe entonces entre distintas personas, ¿verdad? Y para eso utilizaba este ejemplo. En este ejemplo tenemos una línea vertical, una línea recta, ¿verdad? Entre pues personas que comparten un mismo ancestro, pero que también datan las unas de las otras. Entonces, por lo tanto, tenemos una línea recta. Entonces, si a nosotros nos preguntan qué tipo de parentesco existe, por ejemplo, entre el tatarabuelo y el bisabuelo, podríamos decir que existe un parentesco en línea recta, ¿verdad? De manera descendiente y en primer grado. ¿Cómo nosotros llegamos a esa conclusión? ¿Cómo logramos definir que el tatarabuelo y el bisabuelo tienen esa línea recta en primer grado de manera descendente? Bueno, al final todo depende de la estructura de la interrogante en sí, ¿verdad? No es lo mismo que nos pregunten qué relación tiene el nieto con el padre, a que nos pregunten qué relación tiene el padre con el nieto, porque entonces vamos a hacer el cómputo de una manera distinta. Todo depende de la pregunta. Por ejemplo, si nos dicen qué relación tiene el nieto con el padre, nosotros vamos a determinar que pues al final el nieto nació de último y el padre ya pues obviamente nació
hace tiempo. Por lo tanto, tenemos que subir dentro de nuestro esquema mental, ¿verdad? Del parentesco, tenemos que ir hacia arriba. Por lo tanto, será una línea ascendente. Será una línea recta porque al final, pues, dependen los unos de los otros. Es decir, nacieron en una sola línea vertical, ¿verdad? Los unos de los otros. En el caso del padre, pues tuvo al hijo y el hijo tuvo al nieto. Por lo tanto, es una línea recta. Entonces podríamos definir que la relación que hay es una línea recta de manera ascendiente. Ahora bien, ¿cómo determinamos el grado? El grado simplemente son los espacios que hay entre cada generación. Por lo tanto, tenemos que contar ese pequeño espacio o esa generación que surge, ¿verdad?, entre cada uno de los parientes. Si contamos, por ejemplo, entre el nieto y el hijo, tenemos el primer grado. Pero luego tenemos otro grado más para concatenarlo con el padre, ¿verdad? Con su abuelo en este caso. Entonces, de esa cuenta tenemos que contar hacia arriba un espacio y otro espacio. De esa manera ya logramos correlacionarlos. Es decir, tienen un parentesco en línea recta de manera ascendente de segundo grado. Por ejemplo, ahora si tratamos de determinar el parentesco del bisabuelo con el hijo, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, pero de manera descendente. Vamos a definir entonces que tenemos un parentesco de línea recta de manera descendente. Ahora, para determinar los grados, vamos a contar los espacios que hay entonces entre cada uno de los parientes, ¿verdad? Entonces, entre el bisabuelo y el hijo, tenemos primero que contabilizar entre el parentesco que hay entre el bisabuelo y el abuelo. Por lo tanto, vamos a contar el primer espacio, 1. Luego, entre el abuelo y el padre, 2. Y luego, entre el padre y el hijo, 3. Tendríamos entonces un parentesco de tercer grado. El parentesco entonces se contabiliza por los espacios que hay entre cada una de las generaciones, entre cada uno de los sujetos que constituyen un árbol genealógico, ¿verdad? Viéndolo en la línea recta. Esa es la manera en la que nosotros podemos determinar. ¿Y cómo determinamos si es ascendente o descendente? Simplemente escuchando el planteamiento de la interrogante, simplemente escuchando la pregunta y atendiendo a la solicitud que nos hace. Si nos dice cuál es la relación entre el tatarabuelo y el nieto, por ejemplo, nosotros determinamos que va hacia abajo. Entonces, por lo tanto, sería una línea descendente. Pero ojo aquí, porque la regulación guatemalteca, solo determina 4 grados de parentesco. Es decir, en el caso del tatarabuelo y el nieto, ya no existe un parentesco como tal, sino que simplemente podríamos determinar que sí, que datan de una misma línea, ¿verdad? Y que pues al final el tatarabuelo es ancestro directo del nieto, pero no constituyen un grado dentro de la ley, porque no hay un quinto grado, simplemente son 4 grados los que especifica, los que estipula el Código Civil. ¿Esto para qué es importante? Esto es importante para todos los efectos sucesorios, todos los efectos del derecho hereditario también, que son temas que vamos a ahondar en el siguiente curso, en Civil 2. Así que por el momento no, pues tampoco es demasiado, ahora mismo es demasiado pronto empezar a hablar de eso, pero simplemente para eso se computan 4 grados nada más. Muy bien, una vez entendido entonces cómo funciona la línea recta, tanto a nivel ascendente como a nivel descendente, y cómo se cuentan los grados entre parientes de esta línea, tenemos que ir a la otra línea, la cual puede resultar un poco más compleja de comprender, pero realmente no es tan complicada. En el caso de la línea colateral, tenemos que tomar en cuenta que aquí hay 2 líneas, hay 2 líneas verticales. Por eso es una línea colateral, porque existen pues figuras, ¿verdad?, dentro de cada una de ellas que están en una misma clasificación. Por ejemplo, hay padres, ¿verdad? Son 2 padres, hay 2 hijos y hay 2 nietos. Claro, y aquí no estamos computando la relación que hay entre el padre y el hijo y el nieto, simplemente. No, aquí estamos computando la relación que hay entre todos estos sujetos, que comparten una misma clasificación algunos de ellos. Por ejemplo, el nieto A con el nieto B, el hijo A y el hijo B, el padre y la madre. Es decir, aquí, si lo vemos de una manera análoga, de una manera, pues haciendo ahí un poquito de relación, tenemos 2 líneas verticales, ¿verdad? En las cuales, pues, tenemos que determinar
cómo se computa el grado principalmente. De igual manera, pues aquí tenemos las líneas, ya sabemos cómo funciona el tema de las líneas, ya sabemos cómo se determina, ¿verdad? Si es colateral o vertical. En este caso, pues obviamente es colateral porque lo estamos viendo de manera horizontal, no de manera vertical. Pero ahora bien, ¿cómo se determina el grado? Bueno, tenemos entonces que empezar a contabilizar desde la última persona, ¿verdad? Desde el último sujeto, aunque esto también varía según la pregunta. Y ahora voy a eso específicamente. Pero para explicarles voy a empezar con el nieto B. Muy bien, el nieto B entonces tiene una relación con el hijo B de primer grado. ¿Por qué? Porque solo hay un espacio generacional entre ellos. Pero el hijo B tiene tiene un espacio o tiene una correlación con la madre, pues también de primer grado, ¿no? Porque solo hay un espacio entre ellos y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Pero ahora bien, el nieto tiene una relación de primer grado con su padre o con el hijo B, pero también tiene una relación de segundo grado con la madre del hijo. Es decir, aquí tenemos que ir por los saltos generacionales. Entonces, sigamos el recorrido para entender qué parentesco tienen los nietos. El nieto B, por una parte, tiene entonces un grado con el hijo B, pero también tiene otro grado con la madre. Aquí en teoría debería de haber otro grado, pero este grado no se cuenta y se le considera el grado 0, ¿verdad? La relación que tienen entonces los cónyuges no se cuenta, no se toma en cuenta para determinar el grado dentro de la línea colateral del parentesco. Por lo tanto, nos vamos directamente hacia el otro lado, que es decir, nos pasamos directamente hacia la otra línea vertical que tenemos, que sería esta de acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, tenemos que seguir el cómputo que llevábamos antes, ¿verdad? Que era ya de 2 grados. Este dijimos que no se cuenta, pero ahora bien, sí se cuenta el del padre con el del hijo. Sería un tercer grado, porque es otro espacio, es otra brecha generacional más que encontramos. Y luego entre el hijo A con el nieto A. Por lo tanto, se constituye otro grado. Y de esa manera tendríamos un cuarto grado. Y ya no podemos ir más allá, porque recordemos que únicamente existen 4 grados de parentesco en la regulación guatemalteca. Esto también se utiliza para derecho sucesorio, para tema de herencias, para tema de determinación de ciertos beneficios para familiares, etcétera, ¿no? Por eso es que se utilizan estas figuras y por eso es que solo se utiliza un cuarto grado para evitar, pues, sobre legislar o bien terminar agregando muchos más sujetos a una relación familiar. Pero bueno, para determinar entonces aquí para determinar el grado entre parientes en línea colateral, también, igual que en el caso anterior, tenemos que escuchar el planteamiento que se nos hace. En este caso yo correlacioné el grado de parentesco que tienen el nieto A y el nieto B, ¿verdad? Que es un parentesco en línea colateral de cuarto grado. ¿Por qué? Porque si bien ambos pertenecen a una misma categoría, que es la categoría nieto, tenemos que darle toda la vuelta a la familia para poder constituir o para poder contemplar el grado, ¿verdad? Contando cada una de las generaciones que existen entre ellos, salvo la que existe entre los cónyuges, prácticamente. Pero ¿qué pasaría entonces si queremos determinar el parentesco del hijo B con el hijo A? Bueno, aquí entonces tendríamos que hacer el mismo ejercicio exactamente, pero simplemente contabilizando las generaciones que tenemos a nuestro alcance. En este caso, el hijo B tiene un espacio entre la generación, un espacio generacional, perdón, con su madre, ¿verdad? Por lo tanto, pues tendríamos un grado. Este grado no se cuenta y luego contabilizamos el grado del padre, que sería un segundo grado, ¿verdad? Con respecto a su hijo. Por lo tanto, entre el hijo A y el hijo B tenemos un parentesco en línea colateral de segundo grado. Y en el caso de los cónyuges, pues tenemos un parentesco colateral, pero que no constituye grado. Y esa es la manera en la cual se cuentan. Por ejemplo, si queremos determinar la relación que hay entre el hijo B y la madre, pues simplemente basta con hacer un salto generacional y por lo tanto tendríamos un grado. Ahora bien, si queremos, por ejemplo, correlacionar al hijo B
con el nieto A, tenemos que darle la vuelta otra vez a toda la familia, ¿verdad? Contabilizando las generaciones. Entonces, empezamos con el hijo B y la madre. Hay un salto generacional. Luego nos vamos al grado 0 y luego vamos con el padre, ¿verdad? Constituye un segundo salto, entonces un segundo grado. Y luego con el hijo hacia el nieto, constituye un tercer grado. Es decir, la relación que tiene el hijo B con el nieto A es de tercer grado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos contando las generaciones, los espacios que hay entre cada uno de los parientes, ¿verdad? Y por lo tanto llegamos hasta el hijo A en un tercer grado. Caso contrario, como si fuera con el nieto, ¿verdad? Que pues ahí hay otro salto generacional y entonces se computa el cuarto grado. No sé si me estoy dando a entender con este punto o si los perdí más o si se comprendió. Ahí déjenme su feedback, por favor. Si de verdad comprendieron o si se los vuelvo a explicar, tal vez planteándolo de una manera distinta. No sé, ustedes me dicen si se comprendió. ¿Sí se entendió? Ok. ¿Los demás entendieron o no entendieron? Bueno, si gustan, veamos, no sé, veámoslo de otra, desde una perspectiva más simple. Tal cual, trabajando con el ejemplo que tenemos acá. Por una parte, entonces tenemos que escuchar el planteamiento que se nos hace. Digamos que viene una persona y nos dice, mire, yo necesito que me determine qué tipo de parentesco tengo con mi hermano, por ejemplo, ¿no? Porque dependiendo del parentesco vamos a recibir tal herencia. Ok, vamos entonces nosotros a hacer un recorrido por toda la familia para determinar qué grado tiene. Imaginemos que esta persona que nos hizo el planteamiento se llama Juan, ok, Juanito. Y por otra parte tenemos a su hermano que es Francisco, ok, Panchito. Bueno, entonces Juanito quiere saber qué relación tiene con Panchito, en cuántos grados de ley está con su hermano. Entonces, como obviamente él no desciende de su hermano, sino que ellos descienden de un ancestro en común, ¿verdad? Entonces se va a determinar que es una línea colateral, porque no descienden los unos de los otros, sino que están dentro de una misma clasificación como hermanos. Entonces, tenemos una línea colateral, pero ahora ¿cómo definimos el grado? Bueno, simplemente vamos a ir haciendo saltos generacionales. Primero que nada vamos a contar el espacio que está entre la generación de Juanito y su mamá, ¿verdad? Sería un grado. Luego vamos a contar, nos vamos a pasar directamente al otro lado, que sería el de su papá, sin contar el grado 0. Recordemos que la relación que hay entre los cónyuges no constituye un grado ante la ley. Entonces, por acá, haciendo el trazado, no tendríamos ningún grado. Pasaríamos primero del hijo a la madre y sí, contempla un grado. Pero luego pasaríamos de la madre al esposo o de la madre al padre y no constituiría ningún grado. Por lo tanto, seguimos manteniendo uno. Pero luego pasamos del padre hacia el otro hijo, es decir, hacia Panchito. Y ahí sí constituye otro grado. Entonces tenemos un segundo grado. ¿Ya? De esa manera tenemos entonces 2 grados de ley entre Juanito y Panchito, ¿verdad? ¿Qué pasaría entonces si viene Juanito y nos dice, bueno, ahora que ya me determinó eso, quiero que me determine qué parentesco tengo yo o qué grado de parentesco tengo con el hijo de mi hermano, es decir, con mi sobrino? Bueno, ya determinamos que entre los dos hermanos hay un parentesco en línea colateral de segundo grado. Ahora tenemos que bajar una generación más, que sería entre el hijo A y el nieto A. Es decir, entre Juanito y su sobrino. Entonces, si hay 2 entre ellos, le sumamos una más, serían 3. Tendríamos entonces una línea colateral de tercer grado. Ok, y como último punto nos pide, mire, ¿qué relación hay entre mi hijo y el hijo de mi hermano, es decir, mi sobrino? Bueno, vamos a contabilizar entonces primero desde
el hijo de Juanito, que sería este, ¿verdad? Y vamos a primero contar la relación que tiene el hijo de Juanito con el mismo Juanito. Sería entonces un espacio, ¿verdad? Tenemos un grado. Ahora Juanito con su madre. Sería un segundo grado. Ahora la madre con el esposo no constituyen grado. Seguimos manteniendo dos. Pero pasamos con el grado que constituye el padre con el hijo A, con Panchito. Sería un tercer grado. Y por último, con Panchito y su hijo. Sería entonces un cuarto grado. Es decir, vamos contando los espacios que hay en cada uno de ellos. Por eso era que les comentaba, es bueno verlo como si fueran dos líneas verticales, ¿verdad? Bueno, porque de hecho así es. Dos líneas verticales que se unen entonces para que las relacionemos entre sí. Eso es la línea colateral, ¿verdad? Son dos líneas verticales en las cuales nosotros tenemos que definir el grado de parentesco que tienen. Y la distancia entonces es ese grado, la distancia generacional. Esa es la manera entonces en la que la ley estipula que hay que contabilizar los grados de ley. Y esas son las dos líneas que existen, tanto la línea recta o vertical en la cual descienden los unos de los otros y puede ser contabilizada de manera descendente o ascendente, dependiendo si vamos hacia arriba o si vamos hacia abajo. Y en el caso de la línea colateral, pues encontramos que es esa relación que hay entre sujetos que están dentro de una misma clasificación, como por ejemplo los nietos, primos, tíos, ¿verdad? Padres, o también entre sujetos que no descienden los unos de los otros directamente, pero que sí constituyen un grado, sí constituyen un tipo de parentesco, como por ejemplo los tíos y los sobrinos, como por ejemplo, pues, los, tíos segundos o los tíos abuelos, etcétera, ¿no? Que al final sí, sí terminan teniendo un ancestro en común, ¿verdad? Pero no están relacionados directamente los unos de los otros, no han nacido los unos de los otros directamente. Y esa es entonces la manera en la cual tenemos que comprender el parentesco, ¿verdad? Tanto la línea como el grado. ¿Alguna pregunta o estamos bien por el momento? Ok, supongo que estamos bien. Bueno, vamos entonces con el siguiente tema, que es la afiliación, que ese sí todavía me dio tiempo de podérselos enmarcar aquí en una diapositiva. Ok, ¿qué es la afiliación? Es la relación que existe entre padres e hijos. Por lo tanto, los términos equivalentes son paternidad, la relación del padre con el hijo, y maternidad, la relación de la madre con el hijo. Se puede comprender como la relación entre padres e hijos que surge por el matrimonio de los cónyuges. Es decir, es esa relación que nace después de la vinculación del matrimonio, en la cual legalmente se reconoce que una persona es padre de otra, ¿verdad? Prácticamente. A raíz del matrimonio, como les comento. Esa es la filiación matrimonial. Es decir, tenemos que verlo no solo como una paternidad simple o como una maternidad como ese vínculo emocional, sino como una figura jurídica. Y es que cuando nosotros nos casamos y tenemos hijos, pues se establece directamente, se establece de oficio, podríamos llamarlo, una afiliación, ¿verdad?, entre los hijos que nazcan a raíz de ese matrimonio. Y eso es precisamente lo que nos explica la afiliación matrimonial. Es esa paternidad y esa maternidad que surgen a raíz del matrimonio. Entonces, dentro del cuestionario, ahora sí vamos a ir directamente al cuestionario. Todos estos temas, los primeritos, los saqué directamente del cuestionario. Entonces, pues igual, para ir siempre en la misma línea, ¿verdad? Y hacer el mismo ejercicio que hicimos la unidad pasada. Solo que ahora, pues, de una manera un poco más gráfica. Sin embargo, me gustaría pues que también le echemos una revisadita como tal al cuestionario, ¿verdad? Para que lo entendamos desde el punto de vista de los planteamientos que se nos hacen. Y es que precisamente aquí tenemos el tema de la afiliación matrimonial, como les comentaba, que es esa relación que existe entre padres e hijos. Sí, no sé si alguien levantó la mano o si comentó. Ajá, vamos a ver qué dicen. Ah,
Ahí Melvin les está marcando los artículos que que hemos ido viendo a lo largo del repaso, entonces ustedes pueden tomar nota también y marcar los epígrafes o marcar las partes que ustedes consideren más importantes. Muchas gracias Melvin ahí por el apoyo. Muy bien, pasemos entonces con el siguiente tema del cuestionario, que es la filiación extramatrimonial. Es el vínculo existente, solo le voy a poner un poquito más de zoom que casi no se ve, es el vínculo existente entre él o los hijos, ¿verdad? Con sus padres que no han contraído matrimonio. En relación a esto, el artículo 210 del Código Civil advierte lo siguiente. Cuando la filiación no resulte del matrimonio ni de la unión de hecho registrada de los padres, se establece y se prueba con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento, y con respecto del padre, por el reconocimiento voluntario o por sentencia judicial que declare la paternidad. Es decir, cuando no existe entonces ninguna de las dos figuras jurídicas que acabamos de ver, tanto la unión de hecho o el matrimonio, pero si hay una relación, ¿verdad? Entre dos personas, y de esa relación pues nacen hijos, o nace un hijo, nacen hijos, ¿verdad? Pero no están reconocidos legalmente, entonces la filiación no se puede determinar directamente, como si sucedería si se contemplaran los casos anteriores, tanto de la unión de hecho como el matrimonio, ¿verdad? Que se deja implícito que los hijos pues son de los dos padres, ¿verdad? Por pues simplemente estar unidos bajo estas instituciones. En este caso no existe ninguna institución legal, por lo tanto no se puede determinar en el caso del padre la veracidad de que ese nacimiento le corresponde, ¿no? Entonces, con la madre es diferente porque al final la madre, pues con el tema de la madre es bastante obvio, ¿no? Que le pertenece, o sea, al final, inclusive los romanos tenían un latinismo para esto, ¿verdad? Que pues prácticamente decía algo así como que la madre siempre es cierta y el padre siempre es incierto. Ahí en las diapositivas que nos compartió el licenciado está, ustedes lo pueden buscar para ahondar más en esto. Entonces, al final a lo que se refiere acá es que en el caso de la filiación extramatrimonial, en el caso de los hijos nacidos fuera tanto de la unión de hecho o fuera del matrimonio, se deja implícito que los hijos sí son de la madre, pero con el padre no se tiene tan claro. Por lo tanto, tiene que haber un pronunciamiento del organismo judicial, es decir, de alguna institución judicial, de alguna institución de justicia, ¿verdad? Que pues establezca que sí, efectivamente, tienen algún tipo de filiación el padre con el hijo o los hijos, ¿verdad? Nacidos afuera del matrimonio o la unión de hecho. Es decir, simplemente se hace por sentencia la determinación, porque no hay una veracidad y no hay algo tangible que pueda sustentar ese argumento. Por lo tanto, se recurre, por ejemplo, a pruebas de ADN o bien al reconocimiento voluntario que una persona puede hacer, que un padre puede hacer de los hijos, ¿verdad? Si el padre está totalmente seguro que sí son de él, pues puede venir y pronunciarse y reconocerlos. O bien, pues si no está totalmente seguro, podría hacer una prueba de ADN y de esa manera determinar si sí son de él los hijos o el hijo o no. Entonces esto al final es un aval para pues dictaminar una sentencia por parte de un juez si es que se está llevando mediante un proceso judicial. Esto lo vemos enmarcado en el artículo 210, también ahí pueden ponerlo, ¿verdad? Pueden marcarlo y pues ya tenerlo ahí un poquito más fresco a la hora del examen. Ahora, ¿qué es el reconocimiento? De conformidad con la doctrina, se entiende por reconocimiento la confesión de haber dicho o hecho algo. Y específicamente sobre el reconocimiento de los hijos, se entiende que consiste en una declaración solemne de la paternidad o maternidad, formulada por los progenitores o por uno de ellos, derivada de la confesión espontánea o como resultado de la prueba en juicio. Es decir, el reconocimiento no simplemente es voluntario, como muchas veces lo asociamos. A veces escuchamos, es que no reconoció a sus hijos, o tal persona reconoció a un hijo que no era de él, o cosas así, ¿no? Comentarios de ese estilo. Pero siempre lo asociamos a la voluntariedad, pero no precisamente tiene por qué ser así, ya que la ley también mediante un juicio, como les comentaba, y específicamente mediante un proceso de prueba de ADN, puede determinar también que se le reconoce a una persona un hijo, ¿verdad? O varios hijos.
Entonces, el reconocimiento también aplica para las sentencias dictaminadas en los procesos de juicio. ¿Cómo se constituye el reconocimiento voluntario? De conformidad con el artículo 211, ese es otro artículo más para que lo apunten, se constituye a través de, primero, la partida de nacimiento por comparecencia ante el registrador civil, por acta especial ante el mismo registrador, por escritura pública, por testamento y por confesión judicial. Esas serían entonces las formas en las cuales se podría determinar, ¿verdad? De manera voluntaria. La partida de nacimiento por comparecencia ante el registrador civil, es decir, que comparezca, que vaya hacia, en este caso el RENAP, porque antes era el registro civil, ahora ya es el RENAP, el Registro Nacional de las Personas, que vaya pues el padre y reconozca voluntariamente a su hijo. Por acta especial ante el mismo registrador, esto es en caso de que el padre no pueda acudir, no pueda comparecer, pero que pues mediante un acta registre, ¿verdad?, ese nacimiento como pues como algo que le pertenece, o sea, como un hijo legítimo de su persona, como una filiación legítima, ¿verdad? O bien que mande alguna persona como con algún tipo de documento, como una carta poder, ¿verdad?, en la cual pues se puede hacer la representación. Esto en caso de que el padre definitivamente no pueda comparecer a ninguna de las sucursales, ¿verdad?, del registrador. Luego por escritura pública, esto también, y por testamento, esto tiene que ver con el tema de los derechos reconocidos en las sucesiones y en las herencias, ¿verdad? Se podría entonces reconocer mediante esta manera que a alguien es, tiene un vínculo filial, ¿verdad?, con otra persona. Y luego por confesión judicial, ¿verdad? Por, pues, simplemente es decirlo ante un juez, ¿verdad?, en un proceso civil, en un proceso de juicio. Muy bien, pregunta 18. ¿Se puede revocar el reconocimiento contenido en el testamento? Según el artículo 212 del Código Civil, no se puede revocar el contenido de un testamento. Esto también es bastante importante, es decir, no se puede modificar las intenciones plasmadas en un testamento de una persona. Simplemente lo que está en ese testamento es lo que tiene que ser y ya, es lo que se determina, ¿verdad? Y el Código Civil avala esto para pues evitar precisamente cualquier tipo de acto corrupto o de acto de mala fe, ¿verdad?, en el cual pues se pueda tergiversar el contenido de un testamento. Por lo tanto, está protegido en el artículo 212. ¿Qué es la inseminación artificial homóloga? Aquí ya pasamos entonces con las técnicas de procreación que si ustedes hacen un poquito de remembranza, el licenciado dijo que este tema no iba a venir. Sin embargo, a mí me causa un poco de inquietud que haya puesto algunas preguntas de las técnicas modernas de procreación dentro del cuestionario. Por lo tanto, yo sí los exhorto a que hagan énfasis también en estas preguntas y no las dejen por un lado por el comentario que emitió el licenciado, porque en muchas ocasiones vienen preguntas que no están contempladas en los cuestionarios, o bien que se menciona que no van a venir y pues al final sí vienen, ¿no? Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. ¿Qué es la inseminación artificial homóloga? Ocurre cuando el esperma procede del esposo. Por esta razón también se le conoce como inseminación artificial matrimonial, conyugal o consorcial. En este caso no existe problema alguno con la filiación, es decir, se sabe perfectamente de quién procede la carga genética, ¿verdad? Y pues no hay ningún problema, porque al final es el mismo padre, es el mismo cónyuge el que pues está aportando, ¿verdad?, como les comentaba, su carga genética para llevar a cabo el procedimiento. ¿Qué es la inseminación artificial heterogénea? En este caso, el esperma no es del cónyuge, sino de un donante. Por eso también se denomina extramatrimonial, extraconyugal, por tercería o heteroinseminación. Esta modalidad se aplica en casos de infertilidad masculina y puede suscitar problemas de filiación. Es decir, en este caso, pues simplemente la carga genética no procede del cónyuge, sino de otra persona, ya que el cónyuge se ve imposibilitado de poder llevar a cabo el procedimiento por alguna vicisitud que tenga, ¿verdad?, en su salud. Entonces, en el caso de la inseminación homóloga, pues al final
procede del mismo padre, del mismo cónyuge. En el caso de la inseminación artificial, pues quien aporta el esperma es una persona fuera del matrimonio. Es un tercero, ¿verdad? Que simplemente hace su aportación para pues que se pueda llevar a cabo este procedimiento. Pregunta número 21. ¿Qué es la adopción? La adopción es aquella institución, ojo, es una institución también, por virtud de la cual se establece entre dos personas extrañas relaciones civiles de paternidad y filiación semejantes a las que tienen lugar en la filiación legítima. Es decir, es prácticamente un procedimiento en el cual dos personas que no tienen ningún tipo de filiación son reconocidas como tal, son reconocidas como parientes, ¿verdad? Tanto como podríamos reconocer el parentesco desde el punto de vista de el padre o desde el punto de vista de la madre o de ambos, ¿verdad? En ambas líneas. Al final es una protección jurídica que hace el Estado, ¿verdad? Para determinar entonces que dos personas voluntariamente quieren adjudicarse una afiliación con una persona extraña. En este caso podríamos asociarlo con un niño, pero también se toma en cuenta por sobre todas las cosas la voluntad del niño, y eso lo vemos regulado en la ley de adopciones, lo vemos estipulado en la ley de adopciones, en la cual pues nos enmarca bastante fuerte un principio, y es el principio de la voluntad del niño. Y es que al final, dentro del tema de la adopción, todo se resume o todo se remite, perdón, a lo que el niño decida, a lo que el niño quiera escoger. Si el niño no está conforme con los padres, pues entonces la adopción no se lleva a cabo. Pero la adopción como tal, como les comentaba, es una institución, o sea, desde el punto de vista jurídico es una institución, al igual que el matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Que crea efectos jurídicos a partir de su celebración. Entonces, en este caso, el efecto que surte es una filiación legítima, podríamos decir, o muy similar. Recordemos que la filiación es la relación que existe entre padres e hijos, y esto es, jurídicamente hablando, lo que establece la institución de la adopción. ¿Cómo se clasifica la adopción? La legislación nacional regula que la adopción se clasifica en adopción nacional y adopción internacional. ¿Qué es la adopción nacional? La que se constituye cuando los adoptantes y el adoptado son de la misma nacionalidad y el proceso de adopción se tramita en nuestro país. Un punto aquí, bueno, un dato, ¿verdad? Una aportación es que el único o la única entidad encargada en Guatemala o delegada para poder llevar a cabo todos los procesos de adopción es el Consejo Nacional de Adopciones, el CNA, ¿verdad? Algunos de ustedes, los que estuvieron en voluntariado, pues tuvieron la oportunidad de asistir al auditorio, ¿verdad? Y pues ver la exposición que nos plasmaban. Pues ellos, los representantes del CNA, ¿verdad? Son los únicos legitimados en la legislación guatemalteca para poder llevar a cabo los procesos de adopción. Y no solo eso, sino pues también otros procedimientos análogos en los cuales se plantea pues educar a las personas y pues también hacerlos reconsiderar acerca de sus situaciones familiares, porque también hay muchas personas que simplemente quieren deshacerse de sus hijos y pues también quieren gestionar una adopción desde ese punto de vista. Entonces también el Consejo Nacional pues los orienta a llevar un proceso psicológico y pues tratar de ver desde otro punto de vista la situación por la que están pasando. Pero bueno, eso era simplemente en cuanto a adopciones nacionales. Es el Consejo Nacional de Adopciones el que es el responsable de llevar a cabo todos estos procedimientos. En el caso de la adopción nacional, entonces es la que surte efectos a partir de el adoptante y el adoptado, que son de una misma nacionalidad y llevan el proceso en ese país, en este caso Guatemala. El punto número 24, que es la adopción internacional, tiene lugar cuando un niño con residencia legal en Guatemala es adoptado por un extranjero y consecuentemente es trasladado a un país de recepción. También nos explicaban en esa misma conferencia que la adopción internacional solo se puede llevar a cabo mediante convenios especiales que se tengan con ciertos países en tema de adopción. Guatemala desde hace muchos años ya no ha suscrito alguno de estos convenios con estos países o con ningún país en realidad, y por lo tanto pues ya no se han dado estas adopciones, este tipo de adopciones, ya que antes sí se daban bastante y eso pues era
un hecho generador de el robo de niños prácticamente y la trata de menores, ¿no? Entonces, antes el procedimiento inclusive era mucho menos riguroso, no era solo el Consejo Nacional de Adopciones los que podían eh, llevar a cabo este procedimiento, sino que por la vía notarial, o sea, un notario podía hacer el procedimiento de una manera bastante sencilla, y esto pues daba pie a que se diera mucho hurto, mucho robo de niños, ¿no? Y por lo tanto pues fue algo que en 2007, si no mal recuerdo, se reguló para evitar precisamente esto, y desde entonces las adopciones internacionales también cesaron. Y como punto número 25, ¿verdad? Interrogante 25, ¿cuántas clases de unión de hecho existen? Aquí vuelvo un poquito a la unión de hecho, volvemos al principio. La unión de hecho se clasifica en voluntaria, judicial, ver artículos 178 y 179 del Código Civil, y la unión declarada en vida de los contrayentes. Vamos a leer, solo para no dejarlo ahí en el tintero, vamos a leer entonces el artículo 178 y también el artículo 179 del Código Civil. Artículo 178. Solicitud de reconocimiento judicial. También puede solicitar el reconocimiento de la unión de hecho una sola de las partes, ya sea por existir oposición o por haber muerto la otra, en cuyos casos deberá presentarse el interesado ante el juez de primera instancia competente, quien en sentencia hará la declaración de la unión de hecho, si hubiere sido plenamente aprobada. En dicha declaración fijará el juez el día o fecha probable en que la unión dio principio, los hijos procreados y los bienes adquiridos durante ella. La certificación de la sentencia favorable al demandante deberá presentarse al registro civil. Recordemos solo una breve acotación acá. Este código pues obviamente es muy antiguo, es del 63, entonces en esa época se utilizaba el registro civil pues para hacer las funciones que hoy en día cumple el RENAP. Entonces en este caso pues tenemos que asociar siempre que diga registro civil a el Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? El RENAP pues es ahora la institución que tiene competencia en materia civil en cuanto a registros de personas se trate. Y bueno, solo eso. Y al de la propiedad si hubieran bienes inmuebles para que se proceda en las respectivas inscripciones. Y artículo 179. Término. La acción a que se refiere el artículo anterior deberá iniciarse antes de que transcurran 3 años desde que la unión cesó, salvo el derecho de los hijos para demandar en cualquier tiempo la declaración judicial de la unión de hecho de sus padres, para el solo efecto de establecer su filiación. Es decir, el término sería entonces máximo para que una de las partes pueda exigir una unión de hecho sería de 3 años. Pero en el caso de los hijos, para demandar, para exigir su filiación con los padres, tienen pues un plazo indefinido. Y bueno, eso sería todo lo que viene en el cuestionario como tal. Ahora bien, si se dan cuenta, si son observadores, se pudieron haber percatado de que la patria potestad no viene en este cuestionario. Entonces yo pensaba añadirle algunas preguntas, ¿verdad? Sacar algunas preguntas de acá. Si se dan cuenta, pues igual aquí hay varias preguntas que simplemente podemos analizarlas, ¿verdad? Y agregarlas al cuestionario. Entonces yo les voy a mandar una segunda versión del cuestionario ya con preguntas de la patria potestad, porque no me gustaría que dejemos ningún tema, ¿verdad? En el tintero, porque puede hacer que vengan. Ya hemos visto como en otras ocasiones han venido temas que creíamos que no iban a venir porque simplemente no estaban contemplados en el cuestionario. Entonces yo siempre les voy a estar haciendo su actualización ahí. Y bueno, eso sería todo, compañeros, en cuanto al repaso de derecho civil. Espero que les haya sido de utilidad. Pasen buena noche.